pero la cosa es de... Muy buenas noches, compañeros. Vamos a dar inicio ya a nuestra sesión del día de hoy. Ya está todo listo. Y bueno, pues eh, vamos a, vamos a darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a esta convocatoria, esta clase muestra. Sean bienvenidos de parte de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues esta clase del día de hoy, clase muestra que le hemos denominado, es precisamente para dar cabida a un grupo de estudio que vamos a iniciar, pretendemos iniciar con todos ustedes, con los interesados, todavía tenemos cupo. La idea de este grupo es iniciarlo el próximo jueves 9 de octubre, arrancar formalmente y bueno, pues es también abordar muchos temas referentes a la etapa de investigación. Sabemos que nuestro Código Nacional contempla tres etapas que tenemos que conocer, pues los que nos dedicamos a litigio, de repente somos partes procesales y es muy importante pues seguirnos capacitando día con día. El día de hoy la idea es que el maestro le toca y le hemos pedido de favor que hagamos este grupo de estudio todos los días jueves de 9 a 11 de la noche, ya que estamos en casita, cómodos, ya con un poquito más de tranquilidad, que ya haya pasado el día de jornada laboral, pues podamos conectarnos a través de plataforma Zoom y podamos realizar pues ese estudio que debemos hacer a varias instituciones. Entonces, la idea es precisamente compartir con ustedes varios temas, entre ellos, pues sobre todo referentes a la etapa de investigación, como ya les comentaba. Eh, el, el nombre del grupo de estudio que tenemos programado es precisamente conociendo la etapa de investigación. Y bueno, pues para ello le pedimos al maestro Agustín Moreno Gaspar, quien muchos de ustedes lo conocen, él es juez de control aquí en la Ciudad de México, ahora ya bifuncionales, que ya mediante un acuerdo que se expidió muy recientemente, ya también van a tener capacidades para llevar juicios como tribunal de enjuiciamiento, fueron habilitados y en su momento seguramente pues también veremos esa etapa. Por el momento la convocatoria es estudiar los diversos temas que son muchísimos en la publicidad, solo pusimos algunos de los más importantes y bueno, pues precisamente esta es la idea. Entonces les pedimos que escuchemos al maestro, ya se encuentra con nosotros y bueno, pues le damos la bienvenida al maestro Agustín Moreno Gaspar. Maestro, bienvenido, buena noche. Perdón, buenas noches, no podía quitar el silencio de mi micrófono, pero bueno, ya. Pues Aquí buenas estamos, noches a maestro, lo todos, escuchamos. gracias, buenas noches. Pues como lo comenta nuestro querido amigo David Aboites, pues esta clase es, esta sesión, más que clase, esta sesión es pues un poquito para, ahora sí que como se dice coloquialmente, se den un quemón sobre lo que vamos a tocar. Eh, Debo decir que bueno, es la primera sesión que vamos a dar gratis, porque lo bueno cuesta. No, no es cierto. Este, no, desde luego, la idea aquí es, pues, más o menos se den un panorama de lo que vamos a tocar en este círculo de estudio. Me agrada que el amigo David haga referencia a que la idea es que sea un círculo de estudio, precisamente porque no solamente ah, todos los días nosotros como jueces de control eh, estamos en las audiencias y ahora sí que como se dice en la talacha, ¿no? Sino también es importante conocer y tratar de conversar también con ustedes como litigantes, ministerios públicos, eh, asesores jurídicos, precisamente
qué es lo que nos encontramos día a día también en las agencias del Ministerio Público y desde luego también a nivel de las audiencias que llevamos ante el juez de control, ¿no? Pues como lo ha establecido también en la presentación mi querido David, pues la idea es aquí conversar acerca de la etapa de investigación, pero abarcándola de forma general, es decir, no solamente la investigación que se realiza ante el Ministerio Público, sino también las condiciones de investigación que se realizan ya bajo el control judicial. Esto porque, bueno, la realidad es que sí quiero ser muy honesto, en la práctica nos hemos encontrado muchas cuestiones que a lo mejor no han quedado del todo claras. Surgen cada día nuevos temas que hay que abordar y que es importante conocer. Por ejemplo, uno que me acaba de suceder y que es interesante. No les voy a dar la respuesta el día de hoy, ahí se las sabré de dar cuando, cuando empecemos ya materialmente el curso, pero bueno, por ponerles un ejemplo, ¿qué pasa cuando en la etapa de investigación complementaria tenemos la necesidad de realizar un acto de investigación que requiere control judicial? Eh, ¿Ante quién se tendría que realizar la solicitud del acto de investigación? ¿Cuáles son las condiciones que se tendrían que llevar a cabo eventualmente ante una solicitud de acto de investigación que requiere control judicial? Incluso si los actos de investigación que requieren control judicial se podrían solicitar ya cuando estamos en etapa de investigación complementaria o si estos solamente pueden realizarse durante la investigación ministerial, durante lo que llamamos la investigación preliminar. Es un ejemplo. Y eventualmente también cuáles podrían llegar a ser las consecuencias que tendría la solicitud y la forma en que se pudiera llevar a cabo precisamente la autorización del acto de investigación, ¿no? Ese es por ponerles un ejemplo. Eh, Porque precisamente durante todo este curso vamos a abordar temas como los actos de investigación que requieren control judicial, aquellos que no lo requieren, los requisitos formales que exigen la realización de ciertos actos de investigación, es decir, porque aunque hay actos que son que requieren una autorización previa del juez de control, eh, y el Código Nacional establece cuáles son los requisitos que debe de cumplir estos actos. También hay otros actos que no necesariamente requieren de la autorización del juez de control, pero que sí requieren tener cierta formalidad precisamente para poder cumplir con las condiciones que se requieren a fin de evitar una posterior nulidad o evitar una condición de exclusión probatoria ya en etapas posteriores. Me refiero particularmente en la etapa intermedia. También vamos a abordar algunos temas inherentes a el plazo de investigación, que pareciera ser que ya es una condición que ya está preestablecida. Sin embargo, no necesariamente en todos los casos es tan sencillo como lo maneja el código, es decir, el plazo máximo de investigación, dependiendo de la penalidad del delito. Sabemos que puede ser de 2 meses en caso de aquellos delitos que no ameritan pena mayor a 2 años de prisión y que puede llegar hasta los 6 meses en el caso de aquellos que exceden de esa penalidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con la reapertura de la investigación? ¿Cuáles son las condiciones en que se puede llevar a cabo la reapertura de la investigación? Y también qué condiciones se pueden materializar dentro de la propia reapertura de la investigación. Me refiero, durante esa fase pudiéramos llegar o no a proponer eh, o más actos de investigación distintos a los que ya se habían propuesto o no. También vamos a abordar dentro de todas estas sesiones
las condiciones de manera específica para poder realizar o solicitar actos de investigación, ante quién se tienen que proponer, cuáles son las condiciones en que se debe de proponer la realización de un acto de investigación y si eventualmente existe la posibilidad o no de poder confrontar la realización de un acto de investigación con la negativa a la realización del mismo o la omisión del Ministerio Público de pronunciarse sobre ese acto de investigación que se ha propuesto. También, qué es lo que debemos de observar cuando realizamos actos de investigación de motu propio. Esta es una condición que eh, pareciera también que ya está muy clara, es decir, sabemos que el Código Nacional y evidentemente el sistema procesal penal acusatorio parte de la base de que todas las partes pueden realizar actos de investigación. Sin embargo, también es cierto que muchos seguimos casados con la idea de que los actos de investigación son obligación del Ministerio Público de realizarse y que eventualmente aquellos actos de investigación que no realiza el Ministerio Público, pues pareciera ser como que no tienen valor. Inclusive hay muchas ocasiones en que también los ministerios públicos eh, pretenden restar valor probatorio a los actos de investigación que realiza la defensa, particularmente a partir del hecho de que no son realizados por parte de la Fiscalía. Y en muchas ocasiones hay cierta razón en cuanto a restar valor probatorio, porque muchas veces, aunque llevemos a cabo actos de investigación, a veces es muy particular que no hacemos los actos de investigación de la forma en que se debieran realizar o que no se deja la constancia de la realización del acto de investigación como debe realizarse o inclusive que también al realizar los actos de investigación no llegamos a considerar las consecuencias que eventualmente pudiera tener dentro del proceso la forma en que se realice el acto de investigación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me ha tocado ver que es válido que, por ejemplo, a veces cuando tenemos un acto de investigación, por ejemplo, videos de algún celular o videos de alguna cámara particular, a veces el defensor llega a decir, sí, bueno, yo me cercioré, yo vi el video, hacen una descripción de la videograbación y plasman de dónde se obtuvo. Sin embargo, hay que recordar que como acto de investigación puede ser válido su ofertamiento en etapa posterior. Sin embargo, si el acto de investigación lo realizó el defensor, pues a veces no consideramos la consecuencia que puede llegar a tener esa condición. ¿A qué me refiero? Si eventualmente yo quiero ofertar ese medio de prueba, el video, en la etapa de juicio, eh, pues de alguna forma, si el único elemento con el que cuento para efectos de incorporar esa videograbación al juicio es la descripción que se hizo por parte del defensor, pues entonces el defensor se viene a convertir en un órgano de prueba. Entonces ahí tendríamos una notoria incompatibilidad entre nuestra función como defensores y desde luego la incorporación de un medio de prueba eventualmente en juicio. Entonces son cuestiones que a lo mejor se tienen que abordar y desarrollar también en relación a cómo debemos de realizar actos de investigación para efectos de evitar estas posibles consecuencias en lo futuro. Y desde luego, pues también abordar varios temas que son importantes. eh, por ponerles un ejemplo también, eh, muchas ocasiones
tenemos ciertos elementos de información que llegamos a, pues, de alguna forma incorporar, pero que pueden tener condiciones de, mm, pues, que no sean adecuadas. Me refiero, por ejemplo, al tema de protección de datos personales, al resguardo de la identidad, en tratándose de menores, en tratándose de eh, víctimas de algún delito en particular. Eh, Fíjense que en la práctica nos hemos encontrado mucho con esa confusión, lo que es la distinción entre los medios de identidad y los datos personales. Por ponerles un ejemplo, la credencial del lector. Muchos de nosotros pretendemos utilizar las credenciales del lector como eh, forma de, en este caso, demostrar el arraigo domiciliario de una persona. Y en realidad, si nosotros analizamos las condiciones que, ahora sí que citando una cuestión que en algún momento nos dijo el famoso doctor Muerte, el doctor Hugo López Gatell, cuando hablaba del cubrebocas, dice: el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Algo así pasa con la credencial del lector, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. ¿A qué me refiero? Pues en muchas ocasiones hemos tenido debates en audiencia respecto de los domicilios que aparecen en las credenciales del lector. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros le damos la utilidad a una credencial de lector como un medio para establecer el arraigo de una persona, es decir, el domicilio. Y sin embargo, ¿qué pasa con aquellas credenciales que ya no están vigentes o que en las que tiene un domicilio que no es en el que habita la persona, o que eventualmente hay diferendo entre el domicilio que se plasma en la credencial del lector y a lo mejor el domicilio que existe en un comprobante de domicilio, como un recibo de luz, un recibo de agua o de algún servicio, etcétera? Y hay mucha confusión sobre ese punto porque precisamente a veces me llevan las credenciales del lector y ya sea que el Ministerio Público o la defensa me dice: lo traigo como elemento para comprobar el domicilio, y a veces suele suceder que los domicilios pueden llegar a variar de lo que se plasma en la credencial del lector con relación a lo que se plasma en un recibo o comprobante de domicilio, como los que les decía, o que aparecen domicilios diferentes, ¿no? A lo mejor, si hasta hace un par de meses, un par de años, yo vivía en un domicilio y posteriormente me cambié, cuando no hacemos esa actualización de la credencial del lector, pues, ¿qué pasa cuando existe esa contradicción entre el domicilio que aparece en la credencial del lector y el domicilio que pretendemos acreditar como domicilio de arraigo de una persona, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque precisamente aquí es donde entra lo que les decía, la credencial del lector sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Es decir, la credencial del lector sirve como medio de identificación, pero aquí entonces cabe la pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un medio de identificación y un dato personal? Bueno, en el caso del medio de identificación decimos que es aquello que permite precisamente asignar la condición particular o singular de la persona, es decir, identificarlo. ¿Qué elementos me permiten identificar a una persona? Por ejemplo, su rostro, sus huellas dactilares, su nombre, también ahora que hay ya muchos avances tecnológicos, la forma del iris, de los ojos, incluso la voz. Esos son medios de identidad de una persona. Y estos elementos de identidad de la persona, pues también están relacionados en muchos puntos con actos de investigación que requieren control judicial, precisamente a partir de poder establecer la vulneración
a un derecho, en este caso fundamental, como lo es el derecho al resguardo de la identidad y la protección de datos personales. ¿En qué casos queda abarcado ese resguardo de identidad? ¿En qué casos es el dato o los datos personales? Y bueno, sobre este punto precisamente la distinción entre uno y otro. Medios de identificación, como ya les dije, el rostro, la voz, el iris, eh, las huellas dactilares, el nombre. En el caso de los datos personales, se distinguen porque los datos personales no permiten establecer la identidad de una persona. Lo que permiten es conocer las circunstancias personales de ese individuo para identificar, para diferenciarlo de otra persona. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo, cuando se presenta un problema de una homonimia? Yo me llamo Agustín Moreno Gaspar, pero resulta que hay otra persona que tiene el mismo nombre. Como el medio de identidad, que es el nombre, pues no me permitiría establecer quién es quién. Sin embargo, a lo mejor si ya acudimos a los datos personales de esta persona, válgame la redundancia, pues podemos ya establecer que a lo mejor el Agustín Moreno Gaspar al que me refiero, pues es el que trabaja como juez de control, el que vive en Iztapalapa, en la Ciudad de México, el que tiene 2 hijos, el que está casado, etcétera. Esos son datos personales precisamente y son los que la ley nos genera como derecho de resguardo de la identidad, de los datos personales, perdón. Es decir, cuando yo hablo de mi nombre, pues no es un dato personal, pero sí cuando me refiero a dónde vivo, a cuál es mi grado de escolaridad, a qué me dedico, etcétera. Y estos datos personales, todos tenemos el derecho al resguardo de los mismos. Por eso en muchas ocasiones cuando nosotros llevamos a cabo contrataciones o requerimos la realización de algunos servicios, nos hacen firmar un documento que precisamente habla sobre los datos personales. A veces no le prestamos tanta atención a este punto y bueno, pues, a veces lo firmamos y sin leerlo, o a veces, no lo firmamos o consentimos, a lo mejor sin saber en qué consiste el consentimiento que estamos otorgando. Y resulta que a la vuelta de la esquina, pues, ya me están llamando a mi teléfono de tal banco, o de tal institución, de prestación de servicios determinados, o a lo mejor, me están hablando de algún lugar donde prestan o venden cosas, ¿no? Y a lo mejor están, eh, marque y marque al teléfono, ¿no? Y decimos: "Ay, pero estos cuates, ¿de dónde obtuvieron mi teléfono? Y me están marque y marque", ¿no? Pues precisamente porque no generamos una protección de los datos personales. Y si no hay una protección de datos personales, pues cualquier persona que pudiera tener un convenio, alguna relación o que sea parte de una institución en la que nosotros dimos nuestros datos personales, pues llega a ser válido que los puedan compartir con otros prestadores de servicios o con parte, en muchas ocasiones son corporativos y al final del día, pues forma parte del mismo corporativo, nada más que a lo mejor con otra razón social o a lo mejor con una prestación de servicios distinta a la que a lo mejor nosotros originalmente requerimos, ¿no? Eso pasa mucho con los bancos. Comparten la información que tienen de su cartera de clientes y los datos personales. Por eso están los bancos llamándonos y nos ofrecen tarjetas y nos ofrecen préstamos, créditos, etcétera, porque nunca fuimos cuidadosos en el tema de los datos personales. Eh, y que esto también puede llegar a tener una implicación precisamente dentro de los actos de investigación que podemos llegar a desarrollar dentro del proceso penal acusatorio y que también puede llegar a tener su implicación tratándose
por ejemplo, de la protección de datos personales que pudieran llegar a ser revelados a pesar de que están bajo resguardo y que esto pues puede incluso conllevar una responsabilidad que eventualmente no, a lo mejor no consideramos en su momento. Entonces, pues también a veces es importante analizar a estos temas que también parecieran minucias, pero que también son muy relevantes cuando se trata de decidir sobre legalidad o ilegalidad de actos de investigación que fueron realizados, por ejemplo. Entonces, no solamente revisar de forma genérica o de forma general los actos de investigación, porque si nosotros revisáramos de forma general o genérica los actos de investigación, pues a lo mejor en una o cuando mucho dos sesiones podríamos hablar así de forma general de todos los actos de investigación, tanto de los que requieren control como de los que no requieren control. Pero a veces lo importante es también aterrizar y establecer precisamente ejemplos de cómo se pueden generar estos actos de investigación, qué circunstancias como problemas llegamos a encontrar en la práctica y eventualmente también, y por eso les decía yo que me agrada este tema de que sea o que se plantee como una especie de círculo de estudio, porque también se puede retroalimentar a través de las dudas o inquietudes que ustedes puedan tener, no solamente respecto de estas condiciones que establece el Código Nacional en los diferentes artículos que regulan la investigación, sino incluso también en lo que nos podemos llegar a encontrar en la práctica, que a veces el Ministerio Público no nos quiere recibir los actos de investigación o a veces tenemos la inquietud sobre si efectivamente puedo o no impugnar las determinaciones que el Ministerio Público llegará a tener sobre los actos de investigación, cómo las tengo que impugnar y desde luego también qué pasa cuando ya se encuentran bajo un control judicial, es decir, cuando ya estamos en la investigación eh, preliminar, ya pasamos a la investigación complementaria, perdón. Y esto también tiene una repercusión importante porque también, aunque muchos de nuestros casos quizás sean en detención, es decir, cuando existe una persona detenida, en flagrancia particularmente, también llegamos a tener algunos asuntos donde se genera investigación previo a la solicitud de la audiencia inicial. Y en este caso, cuando tenemos este tipo de investigación, ¿cómo podemos nosotros tener intervención antes de que el Ministerio Público judicialice el asunto? ¿Qué tipo de intervención podemos llegar a tener? Incluso si es factible que el Ministerio Público nos pueda llegar a entregar copias de la carpeta de investigación cuando se está desarrollando. Y desde luego también las determinaciones que pueden llegar a generarse a partir de la investigación, es decir, las determinaciones que puede emitir el Ministerio Público en cuanto a el no ejercicio de la acción penal, la facultad de abstenerse de investigar, la condición respecto de del archivo temporal que se puede llegar a generar o incluso los criterios de oportunidad que, bueno, aquí en el caso de, por ejemplo, la Ciudad de México y de manera especial en la Fiscalía de aquí de la ciudad, pues no es tan socorrido aún el tema de los criterios de oportunidad, sin embargo, si llegamos a tener algunos asuntos que están relacionados con esto. Entonces, también saber en qué casos también podríamos impugnar estas determinaciones y desde luego también cómo se tendrían que elaborar precisamente agravios inherentes a estos actos a la impugnación de estos actos o de estas determinaciones, perdón, que el Ministerio Público emite. Porque evidentemente no es lo mismo la determinación que se dicta sobre un no ejercicio de la acción penal que tiene que ver con la condición de existencia de una causa de sobreseimiento
y la que, por ejemplo, correspondería a un archivo temporal. En ese punto también incluso resulta relevante en relación al tema de las omisiones del Ministerio Público, a partir de cuándo puede impugnar una omisión, considerando que, bueno, el código establece un, una temporalidad para la impugnación de determinaciones del Ministerio Público, en el caso son 10 días, pero a partir de qué momento la computamos en el caso de una omisión o cuánto tiempo tenemos que esperar para poder impugnar una omisión o en todo caso, cuando se genera una omisión, cuál es el resultado, cuál es la condición que puedo llegar a obtener en caso de que el juez de control determine que efectivamente hay una omisión por parte del Ministerio Público. En ese sentido, entonces, es por eso importante también conocer estas determinaciones que pueden llegarse a emitir durante la investigación preliminar, es decir, durante la investigación que realiza el Ministerio Público. Son temas que también pretendo abordar en este círculo de estudio y desde luego también, por otra parte, además, en un momento determinado, pues ya las condiciones propiamente de la incorporación de los elementos de información, es decir, la incorporación de los actos de investigación que se realizan, cómo y de qué forma tengo que realizar la incorporación, qué es lo que tengo que cumplir para poder realizar la incorporación, primordialmente en audiencias preliminares, particularmente la audiencia inicial, que es donde en realidad se permite la incorporación en particular, es decir, hablamos en el caso de la audiencia de duplicidad del plazo constitucional y la audiencia de revisión de medida cautelar. En estas dos audiencias se permite la incorporación no solamente de un dato de prueba, sino también de medios de prueba. Eventualmente, ¿por qué en estas dos audiencias se permite la incorporación de un medio de prueba y no así en algún otro tipo de audiencias? Por ponerles un ejemplo, la de sobreseimiento. Ahí sé que hay algunos criterios que establecen que de algunos jueces, en mi opinión, errados y que también han venido impulsándose criterios de la alzada en relación a que la audiencia de sobreseimiento no se puede eh, establecer la incorporación de medios de prueba, sino solamente de datos de prueba y esto siempre y cuando sean novedosos, por un lado, y por otra parte, que además no, o sea, tengan una fuerza suficiente para poder establecer, en este caso, la determinación de sobreseimiento por parte del juez de control. Entonces, sí es en este caso importante esa situación. De ahí que entonces, pues también hablaríamos. Perdón, ¿alguien por ahí tiene abierto su micrófono? Compañera Nancy Oseguera, por favor, cierre su Ah, micrófono. ya. No, para mí no es una falta de respeto, de repente se nos va, pero no nos queremos enterar del chisme. ¿Qué tal que se revelan datos personales o secretos y pues ya nos quemamos? No, no es cierto. Entonces, también hablar acerca de estas condiciones de incorporación, que son importantes precisamente de acuerdo con la naturaleza de los actos de investigación que se desarrollaron y desde luego también en este sentido, pues, eh, hablar acerca de cómo los podemos llegar a incorporar una vez que ya se hayan generado, ya sea como actos de investigación del Ministerio Público o como actos de investigación que desarrolló la propia defensa. También a lo mejor llegar a darles algunos tips para efectos de que puedan, estando dentro de la legalidad que establece el código, llegar a incorporar pues información que a lo mejor es relevante o importante para ustedes.
Por ejemplo, algo que nos ha ocurrido mucho, es en el tema de las videograbaciones, sobre todo las de la Secretaría de Seguridad, Ciudadana. ¿Qué pasa cuando me llega una videograbación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero no llega el monitorista, que realizó la grabación? Ya sea porque estaba franco, porque no se dio hubo la oportunidad de notificarle, porque a lo mejor casualmente en esa época tuvo vacaciones o cualquier otra situación que justifique que no se presente. ¿Qué hacemos si tenemos el video, pero no tenemos quien lo incorpore? ¿Cómo lo podríamos incorporar? Bueno, pues ahí yo, les daría, un tip, una de 2, pueden incorporarlo, como dato de prueba, es decir, observando la videograbación y realizando la descripción del mismo, como lo haría, por ejemplo, un policía de investigación. Policía de investigación, dice: "Me constituí en el centro de monitoreo y me permitieron ver las cámaras o me entregaron copia y las visualicé, abrí y resulta que se puede establecer que a tal hora en, la cámara con número de ID tal, se observa tal cosa", y empieza a realizar la descripción, ¿no? Entonces, lo podríamos incorporar de esa manera. Un otro tip, el 383 del código nos dice quién puede incorporar un documento o una evidencia material. Ustedes me dirán: "Oiga, pero, ¿la videograbación es un documento?". Bueno, en sentido estricto lo es, porque en realidad, eh, pues sí tenemos, de alguna forma, ah, un documento electrónico, por decirlo de alguna forma, considerando que, pues, lo que contienen los CDs o las UCBs, pues, son lo que llamamos datos y metadatos. Entonces, de alguna forma, sí podríamos, hablar de que se trata de un documento. Entonces, ¿cómo lo puedo incorporar? El 383 nos dice que todas este tipo de evidencias o estos tipos de documentos y evidencias materiales las puede incorporar un testigo, un perito, y nos dice incluso el imputado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, sabemos que el imputado a lo mejor aparece en la grabación, eh, en ese sentido, nosotros podríamos pedir que se incorporara a través del imputado, porque en sentido estricto aparece en la videograbación. Y si aparece en la videograbación, puede relatarnos o reconocerse en la grabación, reconocer, los hechos que se están, verificando en la misma y eventualmente, hablarnos acerca de ellos, es decir, hacer hablar la prueba. Entonces, ahí podríamos salvar la incorporación a través de esa forma, cualquiera de esas 2 formas, aunque no tengamos al monitorista. A lo mejor ahí podría alguien en el foro decir: "Oiga, pero, pues, si lo está incorporando el imputado, ¿llega a tener valor?". Sí, tiene valor porque el tema es incorporarlo. Otro tema ya es el valor en sí mismo que pueda tener. Desde luego, si hablamos de que la está incorporando la persona que captó la grabación, que la resguardó en un disco compacto o en una USB, pues tiene mucho mayor valor que a lo mejor alguien que, solamente puede reconocerse en la videograbación, como el imputado, por ejemplo. Sin embargo, pues, en ocasiones, a veces, no es necesariamente un tema de valor probatorio lo que a veces, tenemos en entredicho en estos casos, sino a lo mejor la simple condición de que el juez pueda ver el contenido de la videograbación y a partir de ello pueda observar y determinar que el hecho ocurrió de una forma totalmente distinta a como se propuso en la imputación o en la, eh, en la solicitud de la vinculación a proceso por parte del imputado. Entonces, bajo esa idea, pues podríamos, más allá de decir es que va a tener menos o mayor valor,
A lo mejor no se trata de una condición de valor, se trata de una condición de poder simplemente incorporarlo. Ya, evidentemente, pues también hay que considerar que cuando son videograbaciones de la Secretaría de Seguridad, Ciudadana, pues estas, tienen su propia regulación. Por ejemplo, para, a lo mejor si no lo saben, y bueno, en este curso lo van a poder, aprender, ya se los estoy dando desde este momento. Existe una ley que regula el uso de la tecnología en la seguridad pública de la Ciudad de México. Ahí nos establece, cuál es la naturaleza que tienen las videograbaciones de las cámaras de monitoreo de la secretaría. Entre otras cosas, pues nos establece que, eh, si bien es cierto, cualquier persona puede acercarse a un centro de monitoreo para observar cámaras. Por ejemplo, si a lo mejor yo iba caminando por la calle y donde iba caminando precisamente hay una cámara y resulta que ahí se observa o se captó el momento en que a lo mejor alguien pasó y me arrebató mi teléfono, yo puedo acudir al centro de monitoreo para que me muestren las videograbaciones o que incluso pueda pedirle al monitorista o a los monitoristas que resguarden el video para efectos de que posteriormente se pueda entregar al Ministerio Público o al juez de control. Que aquí hay una condición, por ejemplo, que es relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como defensores nos quejamos o nos dolemos. No, es que yo acudí, pero no me quisieron entregar las videograbaciones. Bueno, es que de hecho esta ley que regula el uso de la tecnología establece que solamente se puede entregar copia de las videograbaciones o las videograbaciones al Ministerio Público o al juez. No se le pueden entregar a un particular. Y aquí, por ejemplo, a lo mejor ustedes me dirán, pero pues si se supone que nosotros podemos realizar actos de investigación, ¿por qué no nos entregan las videograbaciones? Bueno, porque también hay una razón, además de legal, que es esta ley, que solamente permite la entrega al Ministerio Público o al juez. También hay otra condición eh, que tiene mucho que ver con la forma de resguardo de esta información. ¿A qué me refiero? Seguramente ustedes lo han escuchado, la cadena de custodia. La cadena de custodia. ¿Por qué no se la puedo entregar al defensor la copia? Porque, en primer lugar, cuando yo genero el registro de la videograbación, tengo que hacerlo bajo cadena de custodia. Al momento en que yo lo hago bajo cadena de custodia, evidentemente la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene que enviar adjunto al video la continuación de la cadena de custodia. Es decir, tengo que establecer a quién se lo voy a entregar. Si yo digo se lo voy a entregar al abogado Juanito Pérez y eventualmente el abogado Juanito Pérez no hace cadena de custodia, pero tampoco la resguarda, ¿por qué? Porque a lo mejor el abogado Juanito Pérez después lo revocaron del asunto y pues dijo, pues ya me revocaron, pues bueno, el video, pues ya lo echo al boiler para que tenga agua calientita mañana que me bañe. Y entonces, ¿qué pasó con esa evidencia? Se perdió, desapareció. Y entonces ahí a quién voy a ser responsable de esa circunstancia. Técnicamente al abogado Juanito Pérez, pero si el abogado Juanito Pérez ya no se sabe ni siquiera dónde puedo localizarlo, pues la evidencia se perdió. Entonces, por eso es que no se puede realizar la entrega tampoco a un particular de esa manera, porque también ello conllevaría la condición inherente a que ese particular se volvería parte de la cadena de custodia.
pero no solamente el tema de la formalidad que conlleva la cadena de custodia, sino también el tema inherente a el resguardo de la información. Porque bueno, claro, un elemento formal, bueno, sí, lo recibo, aquí le pongo mi firmita, yo lo recibí. Sí, pero no solamente es el firmar de recibido, sino también el resguardo de esa información, cómo la resguardo y eventualmente también a quién permito la visualización y la continuación de esa cadena de custodia. Si yo, Juanito Pérez, ya pues, no supe qué hacer con el video, pues hasta ahí se quedó. Y si yo, Juanito Pérez, voy a dar intervención a mi perito, pues entonces también tendría que verificarse la continuación de la cadena de custodia, al menos de la grabación original. Pero por eso es que en muchos casos, o más bien, así tendría que ser, aunque a veces hay desconocimiento de este punto, porque muchas veces dicen, le solicito al juez que recabe la videograbación. El problema de que el juez la recabe es que se vuelve parte de la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque él tiene que firmar de que la está recibiendo y, se la voy a entregar a la defensa. Sí, nada más que le estás entregando la evidencia original. Entonces ahí el problema es la continuación de la cadena de custodia al resguardo. Entonces lo correcto es que el Ministerio Público sea quien genere el resguardo y que a las partes les entregue copias de esa videograbación. Copias que desde luego pues no tienen en este caso la necesidad de cumplir con la formalidad de la cadena de custodia. ¿Qué? Porque es una simple copia. Y esto pues desde luego también tiene su propia repercusión en cuanto a la cadena de custodia. ¿Qué es lo que me permite garantizar la cadena de custodia? Pues el llamado principio de mismidad o también se le conoce como la imperturbabilidad de la evidencia. Que yo no edite el video, que yo no lo corte, que yo no a lo mejor lo eh, establezca como diferente. Y es que ahí, fíjense que ahí hay a veces hay cuestiones curiosas. A mí me ha tocado también capacitar policía. Y fíjense que algo que me comentaron en alguna capacitación policía, que la verdad es que no, no llegué a vislumbrarlo de esa manera, pero, me decían que, algunos defensores, sobre todo, pues, aquellos que defienden mucho, pues, gente vinculada a la delincuencia organizada, eh, estaban, teniendo, ¿cómo les diré? Pues, estaban interviniendo las cámaras y ya sea que una de 2 editaran los videos que se obtenían de las cámaras, o que incluso hacían montajes frente a las cámaras. Es decir, ¿a qué me refiero? A que a lo mejor si decían que una persona había sido detenida en tal lugar, se presentaban, a lo mejor los abogados a ese lugar con un grupo de personas y hacían un montaje respecto de que el hecho había sido diferente, que había sido en otro momento, que había sido en otro lugar. Entonces, habían empezado a detectar que, se hacían, montajes para efectos de, a través de las videograbaciones, pues, demostrar, que supuestamente el hecho había sido diferente. Entonces, por eso es importante también, considerar, pues, estos temas, a lo mejor que sí ya son un poquito más técnicos, como el tema de la cadena de custodia, pero que también tienen bastante repercusión en cuanto a la forma en que se lleva a cabo la investigación.
y que desde luego por esa razón, en muchas ocasiones, a lo mejor nos encontramos con dificultades para obtener la información de las cámaras. Sin embargo, lo que sí, por ejemplo, como tip yo les puedo dar es que si bien es cierto, a ustedes no se les pueden entregar directamente estas videograbaciones, sí pueden hacer lo que les comentaba previamente, acudir a los centros de monitoreo y mediante escrito solicitar que se resguarde la información. ¿Para qué? Para que cuando les sean o llegaran a ser de utilidad, por ejemplo, en una duplicidad del plazo constitucional o ya durante el desarrollo del proceso, pues no les vayan a decir: "Ah, pues es que fíjese que aunque como nadie solicitó el resguardo, pues ya se reiniciaron la memoria de las cámaras y pues esa información desapareció, ya se perdió, porque se borró". Porque las cámaras, tienen un cierto plazo de vigencia de las videograbaciones. ¿Por qué? Porque al ser tantas cámaras, evidentemente no hay la capacidad para resguardar todas las, videograbaciones, de todas las cámaras. Entonces, el lapso máximo que se resguardan es hasta de 7 días. Si durante estos 7 días nadie solicitó resguardo o pidió copias de las videograbaciones, pues esta se perdió. Ya no hay posibilidad de que se puedan, solicitar con posterioridad. Entonces, hay un buen tip para las defensas, que esto, pues, también, sino que me desmienta el doctor Aboites, que, fue un tip que en algún momento, llevó a cabo precisamente, pues, lo que sí pueden realizar es solicitar el resguardo de las videograbaciones y ya con toda la calma del mundo, pues, generar la solicitud respectiva a, en este caso, al Ministerio Público o a través del juez para que se, envíen las copias, o la copia de la videograbación ya con posterioridad. Entonces, también son elementos que hay que conocer, es decir, no todo está contemplado en el Código Nacional, hay también que ver, otros ordenamientos que, también nos permiten la utilidad y el conocimiento acerca de cómo podemos, generar también actos de investigación para poder tener el éxito en la investigación, ¿no? Eh, También, quisiera a lo mejor, abordar durante estas sesiones, eh, este tema de la cadena de custodia, no solamente enfocado al tema de las videograbaciones, sino en general, también para entender de dónde proviene la génesis de la cadena de custodia, es decir, cuál es el origen, cuál es la razón de la cadena de custodia, por qué es relevante la cadena de custodia, para qué nos sirve la cadena de custodia, porque en muchos casos los defensores invocan, por ejemplo, cadena de custodia para controvertir un dato de prueba. ¿Realmente se puede controvertir un dato de prueba a través de la cadena de custodia? Sí, no, ¿y por qué? Es decir, conocer si esa cadena de custodia realmente se puede verificar desde el inicio mismo de la investigación, o más bien si ésta tiene otro tipo de repercusión dentro del proceso. Y eventualmente, cómo yo puedo materializar esa verificación de la cadena de custodia. Sí tengo que decirles que hoy en día todavía no ha tenido tanto auge el tema de la cadena de custodia en la, por decirlo de alguna forma, en la cuestión técnica sobre la que está involucrada o sobre la que está inmersa. ¿Por qué? Porque en realidad, en muchos casos no realizamos eh, verificación incluso de la cadena de custodia.
Es decir, cómo fue ese elemento de generación de la cadena de custodia. Sobre todo en tratándose de, por ejemplo, policía. La policía, afortunado o desafortunadamente, no lo sé, ahí sí será dependiendo del cristal con que se mire. La policía en muchas ocasiones no, no tiene la capacitación acerca de cómo se debe realizar la cadena de custodia. Incluso yo no sé si recuerdan, hasta hace algunos años, cuando empezó este tema de la cadena de custodia, em, cuando sacaban las evidencias que habían sido aseguradas en los noticieros, en las redes sociales, etcétera, hasta en cartones con cinchos amarraban las pistolas, por ejemplo, o ponían las bolsitas de droga ahí encima de cartones, ¿no? Y eso precisamente es evidencia de desconocimiento en la cadena de custodia respecto de cómo se tiene que hacer el resguardo de la evidencia localizada. Más allá de si se pudiera realizar con un cartón como lo hacían, es el tema de cómo se generó ese resguardo. Y una de las condiciones que en muchas ocasiones pasa y que a lo mejor no le prestamos de repente tanta atención, es en el tema de el traslado de la evidencia. Como génesis de la cadena de custodia, tenemos el caso O.J. Simpson. El caso O.J. Simpson, no voy a meterme mucho en este punto porque esto nada más es así como una embarradita de lo que vamos a hablar. Pero en el caso O.J. Simpson, precisamente el punto de falla de la cadena de custodia fue el traslado. ¿Por qué? Porque un policía fue el que encontró la evidencia, en este caso de manera particular, la pistola con la que mataron a la esposa y pues al novio, bueno, que era su amigo según, de la esposa de O.J. Simpson. Cuando ese policía él realiza los primeros protocolos de embalaje, sin embargo, en ese momento, como se estaba generando la famosa persecución en la que estuvo involucrado O.J. Simpson, a este elemento de la policía se le hizo fácil entregar la pistola a uno de sus compañeros, es decir, a otro detective. Y ese otro detective fue el que la llevó, es decir, el que realizó el traslado de esa pistola ante la fiscalía, ante el fiscal. Pero, pero resulta que ese traslado jamás quedó establecido en la cadena de custodia. Es decir, el policía que hizo el traslado no, no llenó la formalidad de la cadena de custodia. Entonces, cuando la defensa en el juicio le pregunta al detective que encontró la pistola, le pregunta en relación a la pistola, cómo la localizó, en dónde la localizó, qué fue lo que hizo con la pistola. Y bueno, ya contestó que la había localizado en un área del jardín, afuera de la puerta, que la había recolectado poniéndose sus guantes y la había colocado en una bolsa para evidencias, etcétera. Pero cuando le pregunta la defensa eh, que diga cómo es que a qué fiscal se la entregó, es cuando él dice, no, es que yo no la entregué al fiscal, se la di a mi compañero para que él la llevara. Entonces ahí la defensa le cuestiona y le dice, entonces usted no trasladó esa evidencia.
Y le dice no. Y le pregunta en qué parte de el formato de cadena de custodia se asentó que su compañero fulanito de tal hizo el traslado. Y cuando el policía contesta, no, es que nada más está firmada por mí, que yo hice la recolección y el embalaje, y por el ministerio, por el fiscal que la recibió. Y entonces dice, entonces no hay evidencia de que su compañero la trasladó, ¿verdad? Dice, no, yo se la entregué porque se me hizo fácil en virtud de que yo tenía que ver el tema que se estaba realizando la persecución del acusado. Y eso nos suena de repente mucho a algo que pasa aquí mucho en la Ciudad de México. Nos dicen, es que un policía fue el que me detuvo y otro fue el que me presentó ante el Ministerio Público. Ok, vamos a pensar que no fuera así, es decir, que el policía que lo detuvo es el mismo que lo presentó ante el Ministerio Público. ¿Cómo podríamos llegar a evidenciar eso? Pues precisamente a lo mejor un tema importante en este caso podría llegar a ser las preguntas sobre la cadena de custodia, porque si eventualmente él no realizó el traslado, pues es factible que no haya verificado a quién le entregó la evidencia, cómo la entregó, o incluso si quedó plasmada su firma de la entrega-recepción de la evidencia. Entonces, no es un tema que haya tenido mucho auge, pero que sí eventualmente va a empezar a cobrar relevancia en los juicios, sobre todo cuando hay evidencia material, porque precisamente fue una de las condiciones que ha marcado la condición de la cadena de custodia, este caso de O.J. Simpson. A partir de este caso fue un parteaguas en el derecho anglosajón para establecer la técnica de la cadena de custodia y precisamente cómo se podría observar la ruptura de la cadena, como en este caso, si yo no puedo establecer con certeza que la persona que recolectó, que embaló y que entregó sea la misma, ahí es donde se materializa la ruptura de la cadena. Y la ruptura de la cadena implica que no hay certeza sobre la evidencia. ¿Cómo sé que ese detective que trasladó la pistola no la cambió, por ejemplo? ¿O cómo sé que esa persona que trasladó la evidencia no la modificó? Por ejemplo, a lo mejor le puso determinados casquillos, o a lo mejor le puso manchas de sangre, o a lo mejor eh, alteró o modificó de alguna forma el número de balas que tenía en la pistola en el cargador o en el barril, si es que se trata de un, de una pistola, ¿cómo se llaman estas que son de barril? Se me fue ahorita el nombre. Bueno, de estas ¿Pistolas de pistolas mazorca o pistolas de cilindro, maestro? de cilindro, tienen otro nombre, revólveres, ya me acordé, revólveres, ¿no? Entonces, por eso es importante la cadena de custodia cuando hay evidencia material y sobre todo en asuntos que son muy a veces técnicos respecto de este tema de la evidencia material, ¿no? Entonces, también vamos a tocar algunos temas para entender esta cuestión de la cadena de custodia. Y bueno, ya por último, para ir empezando a cerrar las ideas, pues también vamos a tocar algunos otros temas respecto de manera especial en torno a algunas consideraciones que debemos de realizar precisamente en torno a
los actos de investigación en cuanto a que cuáles son los que podríamos realizar nosotros de motu propio y cuáles son en los que sí requerimos auxilio del juez de control y cómo se puede solicitar ese auxilio. Esto para efectos de que eventualmente se pueda conseguir o realizar el acto de investigación, eh, porque a veces nos ha pasado mucho que la defensa establece que eh, no puede realizar el acto de investigación, pero sin embargo no dice por qué. Es decir, no justifica la razón por la que no puede realizar el acto de investigación. Entonces, ahí es difícil que el juez de control acceda a dar el auxilio, porque no hay una condición que me permita evidenciar una imposibilidad para la realización del acto de investigación. Entonces, también es importante tocar este tema para efectos de señalar en qué casos sí se requeriría el auxilio judicial y en qué otros casos podría yo realizarlo sin la necesidad del auxilio judicial y cómo eventualmente tendría que realizar esa solicitud de auxilio judicial. Entonces, grosso modo, son parte de los temas que vamos a tocar, son parte de los temas que se van a abordar. Ello, repito, con independencia de las dudas que ustedes pudieran llegar a tener y desde luego también con las, en este caso, con las, eh, pues, de alguna forma, el hablar acerca de las condiciones que pasan, por ejemplo, ya en la práctica, ¿no? Les hablaba, por ejemplo, de este tema de la de cuando ya hay una carpeta que ya está judicializada y que advierto a lo mejor la necesidad de realizar un acto de investigación que requiere control judicial, pero no es de los únicos temas que se han presentado en las audiencias. Por ejemplo, hubo un asunto por ahí relevante donde curiosamente se realizó una solicitud de acto de investigación eh, que requería control judicial. Se autorizó por parte del juez, pero eh, ahí que es una cuestión, ¿cómo les diría yo? Pues de colmillo, ¿no? Del juez. ¿Por qué? ¿Por qué digo que de colmillo del juez? Bueno, y también del Ministerio Público. Porque resulta que solicitaron el acto de investigación, pero no establecieron en qué temporalidad se tendría que realizar. Simplemente el juez dijo, sí, se autoriza el acto de investigación y pues ya, que lo realicen. Entonces, como no dijo en qué momento se tendría que realizar, en qué tiempo, en qué lapso, no dijo nada, pues al día siguiente la defensa hábilmente fue a presentar un amparo contra esa autorización la, del acto de investigación. También a lo mejor un poquito por desconocimiento del juez de distrito, del juez federal, ordenó la suspensión del acto de investigación, a pesar de que la ley de amparo, bueno, hasta antes de la reforma, que ya no sabemos ahorita cómo vaya a estar, pero bueno, eh, otorgó la suspensión para que no se realizara el acto de investigación. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que no se realizó el acto de investigación y llegó el momento en que se dio el cierre de la investigación, pero aún no se resolvía el amparo. Llegó incluso el punto en que la fiscalía presentó la acusación y cuando realiza la acusación, pues no hace referencia a la prueba. Y resulta que cuando ya se llega a la audiencia intermedia, llega la resolución del juicio de amparo y le niegan el amparo al imputado, bueno, ya para ese momento acusado.
Y la juez federal dice, ya puedes realizar el acto de investigación, ya no hay problema, porque se le niega el amparo. Ups, nada más que ya no está en investigación complementaria y ya no hay, ya hay acusación. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ya no se puede realizar a pesar de que un juez de control ya lo había autorizado. Lo podríamos realizar aún así y eventualmente cuál sería el efecto que podría llegar a tener. O ya nos quedamos como el chinito nomás milando porque pues ya se pasó el tiempo. Y eventualmente, ¿qué podría haber hecho? ¿Qué podrían haber hecho las partes al evidenciarse que quedaba pendiente realización acto de investigación? ¿Qué podían haber hecho? ¿O qué debieron haber hecho eventualmente? ¿No? Entonces, por eso les digo, son cuestiones que se presentan de repente en la práctica y que pues también lo vamos a enriquecer el curso a través de esas cuestiones prácticas que vamos encontrándonos día a día, ¿no? Pues yo propuse que en esta sesión pues nada más les diera un panorama general sobre los temas y bueno, evidentemente para que pudieran ver cuál es la idea de este curso, pues más que curso de este círculo de estudio, y que si tienen interés, desde luego, pues se inscriban y pues aquí nos estaríamos viendo los días jueves, ¿no? Es solamente eso, no me voy a meter ahorita mucho más allá. No obstante, si alguien quiere realizar alguna pregunta, tiene alguna inquietud que podamos atender, pues desde luego estoy a su disposición en este momento para escucharles. Si alguien quiere preguntar algo, adelante, o si no, pues entonces nos estaríamos viendo el próximo jueves para ya dar inicio precisamente a este círculo de estudio. No sé si alguien quiera preguntar algo, por ahí también ya han estado chateando las formas de eh, poderse inscribir y los medios de contacto para poderse inscribir. Créanme que pues yo, ¿qué más me gustaría que a lo mejor poder tener interacción con todos ustedes de manera gratuita, pero bueno, al final de cuentas el uso de la tecnología aquí pues no es mía, es de la barra y bueno, pues por eso les piden un costo de recuperación por el tema de lo que se utiliza precisamente para las sesiones. Entonces, pero bueno, de mi parte de antemano, estoy a sus órdenes, más allá de si no se inscriben al curso, bueno, hay muchos otros lugares donde también colaboramos dando charlas, dando a lo mejor algunos cursos sobre otras materias. Me refiero dentro del propio sistema acusatorio, otras etapas del procedimiento o algunos otros temas de interés, ¿no? Por ejemplo, medidas cautelares, etapa intermedia, juicio. Efectivamente, como lo decía también el doctor, bueno, hoy en día ya vamos a ser bifuncionales, que de hecho, bueno, en realidad para mí no hay mucho cambio porque fíjense que curiosamente a veces por eso es importante saber un poquito de todo. Eh, eh, no es que yo fuera un juez bifuncional, pero sí de repente nos dejaban mucho al tema del apoyo para los tribunales de enjuiciamiento, sobre todo cuando eran tribunales colegiados. Entonces, en muchas ocasiones los compañeros de juicio eh, pedían y decían, oigan, a ver, de los compañeros que son de control, ¿quién quiere y puede apoyarnos? Y pues casi la mayoría decía, no, no, yo tengo mis propios asuntos, no, yo no, yo no, yo no. Y pues yo, sin embargo, yo les decía, no, sí, pues, bueno, yo entro, a ver qué,
Y eso de alguna forma me permitió conocer muchos criterios porque me tocó participar con muchos tribunales de enjuiciamiento. Tribunales de enjuiciamiento, por ejemplo, donde seguramente han escuchado y sé que muchos de ustedes admiran por ejemplo, al juez Malagón. Me ha tocado ser tribunal de enjuiciamiento con el juez Malagón. Me ha tocado ser tribunal de enjuiciamiento con jueces del Reclusorio Oriente, Cristian Bernal, Francisco Salazar, eh, también con los anteriores tribunales de enjuiciamiento, Rubén Escobedo Blanco, etcétera. Entonces, eso me ha permitido conocer muchos criterios de tribunal de enjuiciamiento, pero también aprender a llevar los juicios, que hoy en día tenemos a veces ese problema, porque quien no ha llevado juicios, pues le va a costar seguramente más trabajo, porque pues hay que aprender a llevar juicios, ¿no? Entonces yo en ese sentido, pues la verdad no es que sea bifuncional, pero la verdad es que ya había subido yo a muchísimos juicios. Entonces, pues vaya, la etapa de juicio no me es desconocida porque ya habíamos participado en muchas ocasiones. Entonces, sin embargo, bueno, pues también va a ser interesante eventualmente, pues también cómo se van a ir desarrollando estos juicios y a lo mejor los criterios que van a tener ahora los jueces de control, que van a actuar también como de enjuiciamiento, pues a partir de que ya no solo se van a manejar tribunales de enjuiciamiento en sí mismo, sino esta bifuncionalidad. Que sí también, pues ahí tendría que decirles, pues no creo que sea necesariamente la solución para el rezago. La verdad es que hay muchísimo rezago y no creo que sea la mejor solución porque al final del día, eh, aunque vamos sacando algunos juicios nosotros, lo cierto es que en realidad el tema del rezago viene de mucho más atrás. Hablamos de años en el tema de la pandemia y pues desde luego también las reposiciones que se van generando a partir de los criterios que se van emitiendo. Por ejemplo, este criterio famoso de los 10 días, ¿no? Ya con que pasaron 11 días, pues adiós al juicio, ¿no? Entonces eso conlleva que se tengan que repetir muchos juicios y eso también conlleva otras problemáticas, ¿no? Desde la localización de los medios de prueba, su presentación ante el juez, etcétera. Pero bueno, parte de las problemáticas que vamos viendo día a día, ¿no? Les repito, estoy a sus órdenes y bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, adelante, pueden abrir su micrófono. Si no, pues nos Adelante, estaríamos compañeros. Podemos viendo el próximo jueves. revisar, ya sea al maestro, a su servidor, algún comentario, alguna pregunta que quieran, y bueno, pues ahorita es el momento para pues darles cabida. No, creo que no. Bueno, ¿No? pues si no hay pregunta, no nos resta más que dar las gracias, compañeros, invitarlos nuevamente a que se sumen a este grupo de estudio. Queremos hacer un grupo de excelencia con compañeros que pues tengan el ánimo, la idea de seguirse preparando profesionalmente. Ustedes ya vieron, como dice el maestro, un quemón de lo que nos espera. Sabemos que es uno de los jueces más jóvenes de la Ciudad de México y también de muchas partes de la República. Tiene mucha experiencia esa juventud que trae, pero bueno, sobre todo también porque, como ya lo menciona, eh, ha tenido incursión actualmente como juez de control, pero también estuvo en la famosa unidad 12, que es donde se otorgan órdenes de aprehensión, actos con control judicial, actos de cateo, y bueno, pues esos temas también son muy interesantes que seguramente nos va a compartir con su experiencia que tuvo en esa unidad, ahora ya en juicio también. Entonces, pues es vasto el estudio, vamos a iniciar y como dijéramos del 0 al 100, vamos a ir subiendo poco a poco la atención de los temas y bueno, pues se les invita, compañeros, a que realmente se puedan inscribir. Normalmente la sesión tiene el costo de, si pagan una sesión, pues son 200 pesos. El flyer
dice que si toman 4 sesiones son 680 pesos, es decir, hay un descuento de 220 pesos. Pero bueno, pues pensándolo y solo, como dicen, solo por hoy, si ustedes llegan a hacer su pago en estos días, que bueno, prácticamente ya tiene la semana que iniciamos próximo, si lo hacen, no sé, de aquí al martes, vamos a señalarlo así, vamos a generar que sea otro descuento de 600 pesos las 4 clases del mes. Si pagan, pues ya nada más pagarían 600 pesos, 150 pesos por clase y vamos avanzando poco a poco. Ojalá y se puedan sumar, la invitación está abierta, compañeros. Nada más tienen que decir que el día de hoy tomaron la clase muestra y que pues aquí hicimos esa oferta. Ojalá y se sumen y de verdad pues vean la calidad del maestro que va a ser el que va a encabezar este grupo de estudio y ojalá y nos acompañen. Pues muchísimas gracias, compañeros. Que Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Muchísimas Muchas gracias por gracias, esta buenas noches, clase. descansen y bueno, esperemos tener el gusto de vernos por aquí. De antemano, muchas gracias. Espero que descansen y que tengan una excelente noche. Saludos a todos. Claro que Muchas sí, gracias, compañero buenas Lainez. noches. Ahorita le ponemos los datos, por favor. Buenas noches a todos.